Este trabajo nos presenta la literatura como una incógnita. Vamos a preguntarnos qué es la literatura, pero para desmantelarla, desarmarla y volverla a armar, no buscando una respuesta unívoca, sino tal vez para llenarnos de más preguntas. ¿La literatura es un derecho humano? Según Antonio Cándido, así es. Dice este autor, la literatura se presenta claramente como la manifestación universal de todos los hombres en todos los tiempos. No hay pueblo y no hay hombre que pueda vivir sin ella, es decir, sin la posibilidad de entrar en contacto con algún tipo de fabulación. Eh, Antonio Cándido habla de bienes incomprensibles y pone a la literatura en el mismo plano que a necesidades básicas como la alimentación, el arte, la opinión, el descanso, la salud. En esta misma línea, Liliana Bodoc afirma que el hombre no puede vivir sin literatura. Ella dice, somos seres poéticos todos nosotros, mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Por qué no lloramos frente a las noticias, pero sí lo hacemos en el cine o leyendo una novela? ¿Por qué nos conmueve tanto la muerte de un personaje de ficción? Es un fenómeno sociológico que no tengo del todo claro, pero lo que sí puedo decir es que como seres humanos no podemos darnos el lujo de perder la ficción, de perder la literatura, porque es ese espacio artístico el que nos permite más fácilmente conectarnos con la emoción y con la... Para hablar de literatura, Teresa Andrueto se pregunta ¿para qué sirve la ficción? Y también se pregunta ¿a qué sitio vamos para saber acerca de nosotros mismos? Y dice así, los lectores vamos a la ficción para intentar comprendernos, para conocer algo más acerca de nuestras contradicciones, miserias y grandezas, es decir, acerca de lo más profundamente humano. Yendo a lo propiamente literario, Teresa Andrueto va a tratar de delimitar el relato de ficción según su finalidad y dice el relato de ficción es por lo tanto un artificio, algo por su misma esencia liberado de su condición utilitaria, un texto en el que las palabras hacen otra cosa, han dejado de ser funcionales como han dejado de serlo los gestos en el teatro, las imágenes en el cine, los sonidos en la música, para buscar a través de esa construcción algo que no existía, un objeto autónomo que se agrega a lo real. Por su parte, Silvia Varey propone alejarnos de la pregunta ¿qué es literatura?, ya que la considera una pregunta con una respuesta imposible, y frente a eso dice desplacemos la pregunta pensando que de esa manera podemos conseguir tal vez algunas respuestas. Silvia Varey expone esta propuesta en una conferencia en Mendoza. Hace un recorrido por diferentes teorías literarias para finalmente llegar a las respuestas de qué hace o qué puede hacer la literatura. En una primera instancia aborda la teoría literaria de los formalistas rusos, hablando de la literaturidad o literariedad, es decir, aquello que es esencialmente literario, definir la literatura en su especificidad, y también retomando la propuesta de Jacobson sobre lo que es la función poética del lenguaje. O sea que, según estos formalistas, va a ser literatura todo aquello que tenga una función poética del lenguaje. Seguidamente habla de los aportes de Bakhtin, a partir de los cuales se van a diluir los bordes de lo literario al ser insertado el discurso dentro de los discursos sociales y trayendo conceptos como los de dialogismo, heteroglosia, interdiscursividad. Para continuar con su recorrido, Silvia Varey va a citar a Angenot. Recordemos que su perspectiva es una perspectiva sociocrítica, entonces cita el siguiente fragmento. La sociocrítica destaca la particularidad del texto como palabra
a la vez que muestra los procedimientos de transformación del discurso social en texto. Producido según códigos sociales, el texto puede tanto incluir la dóxica, lo aceptable, lo preconstruido, como también transgredir, desplazar, confrontar irónicamente, exceder la aceptabilidad establecida. Varey dice que esos dos aspectos, los de la doxa y la transgresión, los llama ella los bordes de un dilema. Y dice, en este sentido, esos bordes se nos han hecho lábiles, a veces frágiles y discutibles. Y es acá donde va a citar a Regine Robin, su trabajo llamado Extensión e incertidumbre de la noción de literatura. De dicho texto me gustaría citar el siguiente fragmento. En el momento actual, la eclosión del objeto literario es tal que su sectorización ha pulverizado todos los etnocentrismos de la legitimidad. Ya no hay una literatura, ya provenga del círculo amplio o del círculo restringido. A partir de ahora hay objetos particulares y cada uno de ellos tiene su manera de inscribirse en lo literario, de producir algo literario o de pensar lo literario. Continuando con el abordaje de la conferencia de Silvia Varey, ella va a poner en diálogo el texto de Regine Robin de Extensión e incertidumbre de la noción de literatura con una cita de Angenot que se refiere a la vaguedad, la indeterminación radical del objeto literatura, con un postulado de Todorov que habla de la dispersión, y se va a citar a sí misma en una escuela de comunicación de Córdoba cuando dice ella que pensaban en la extensión del campo literario, la plasticidad de sus fronteras. Y ahí ella va a citar una complejidad y variedad de literaturas. La literatura de consumo, la literatura oral, las formas narrativas heterogéneas, la literatura y género, los límites con lo periodístico, con lo cinematográfico, con la historieta y actualmente, dice ella, por ejemplo, con los videojuegos y los discursos virtuales. Por su parte, Josefina Ludmer, en su teoría de las literaturas posautónomas, ha llevado a cabo una operación polémica al borrar los límites formales entre la realidad y la ficción, poniendo en duda el papel de la crítica literaria en este nuevo contexto. Para cerrar esta exposición voy a citar a Graciela Montes, quien habla justamente de lo importante que es seguir preguntándonos, seguir buscando una definición o un sentido a la literatura. Ella dice, hay muchos para los que el sentido no es algo codiciable, que descreen de las significaciones, no es mi caso, soy de los que creen justamente que la búsqueda siempre difícil, muchas veces dramática y a veces insatisfactoria de significaciones, es exactamente lo que nos compete a las personas. Y es así, luego de esto, que ella se hace muchas preguntas, así como también Silvia Varey nos propone preguntarnos tal vez no qué es la literatura, sino qué hace la literatura. Graciela también hace lo mismo, y una de esas preguntas es ¿dónde debemos colocar a la literatura? Y ella dice, se responde, pertenece, estoy convencida, a la frontera indómita. Allí precisamente tiene su domicilio. Con esto cierro esa exposición y les dejo también preguntas para seguir pensando.